Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Acá, entre el frío y el calor, un poquito de cada cosa. Vamos a esperar que terminen de entrar y vamos a retomar un poco lo que habíamos introducido de Hume, como para ver un poco lo que es el tratado. Y hoy ya lo vamos a terminar. Ahí van entrando. Bueno, váyanme diciendo si se ve y se escucha. Hola Julia, ¿todo bien? Con un poco de frío. Bien, genial. Ahí van ingresando. Buenísimo. Hola, Anto. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos todo bien? Buenísimo, gracias Daniela. Bien. Bueno, me alegro un montón. Vamos a ir empezando de a poquito. Ahí va. Genial. Bueno, a ver, vamos a tratar de resituar un poco lo que habíamos introducido brevemente la semana pasada. Yo les había comentado que podemos tranquilamente pensar a Hume en la misma línea que Occam y que Berkeley. Ahí están preguntando algo, perdón, por el grupo de WhatsApp. Ahí va. Hola, Tizi. Bueno, entonces, decíamos que ubicábamos a Hume, a Occam y a Berkeley en la cuestión de la filosofía y la modernidad, en esta cuestión de retomar a los clásicos, en el caso de... Hola, Meli. En el caso de Berkeley y de más profundamente Occam, con un dios como garante de estos conocimientos y de estos saberes. Mucho más claro en Berkeley, vale la aclaración, porque vieron que vimos que la cuestión en Occam es un poco más, como digo, un poco más, no quiero decir rebuscada porque no lo es, pero sí es algo un poco más pinchudo, ¿no? Esto de, bueno, sí, incluir a Dios, pero a la vez poner en tensión los saberes propios de la iglesia y de la teología. Y vamos a ver un poco que, y estoy diciendo muchas veces un poco, que es lo que nos propone Hume en su tratado de la naturaleza humana. Si nosotros tuviéramos que dividir lo que el autor trabaja dentro del tratado, podríamos decir que lo dividimos en dos grandes partes, ¿no? Por un lado, el análisis de la relación de causalidad y por otro lado, la cuestión ligada a lo que es el sujeto y la libertad. Antes de meterme de lleno en lo que es el tratado, y desde luego ustedes pueden ir frenándome todas las veces que consideren, sí me parece muy importante que tengamos en cuenta las teorizaciones de Berkeley, cuando Berkeley decía que ser es ser percibido, y el ser percibido decíamos que era ser percibido por un percipiente, ¿no? O sea, por un sujeto que percibe. Por lo tanto, recuerdan que con Berkeley la existencia era una existencia que estaba marcada en relación a la percepción y que estaba garantizada por Dios, ¿no? Porque uno lo que percibe tenía que ver con las ideas y el garante de esa percepción era Dios, en el sentido de que todo aquello que yo no puedo percibirlo, hay alguien que todo lo percibe y ese alguien es Dios, entonces aparece
como garante del proceso de conocimiento. Si bien Berkeley es bastante enredado para poder explicarlo, a la vez es bastante coloquial, por lo tanto, si bien el texto tiene bocha de páginas, se lee relativamente sencillo. Lo que sucede con Hume es que es un poquitín más sucinto, entonces quizás no tiene que darle tantas vueltas al asunto. Hola, Delphi. ¿Por qué digo que no tiene que darle tantas vueltas al asunto? Porque de entrada, Hume lo que va a hacer es definir la cuestión de la percepción, la va a dar por sentada, la va a establecer y ya no se va a tener que meter con ninguna cuestión de un otro como Dios, como garante, ¿sí? No va a tener que haber ninguna cuestión sobrenatural garantizando la existencia del hombre, y ya vamos a ver un poco por qué. ¿Qué es la percepción para Hume? Es todo aquello que puede estar presente en el espíritu. Repito, todo aquello que puede estar presente en el espíritu. ¿Sí? Todo aquello que puede hacerse presente en el espíritu. Después le vamos a desmenuzar un poquitito más. Pero sí lo que podemos decir es que esto que está presente en el espíritu puede venir por la vía de los sentidos, por la vía de las pasiones. Recuerden la importancia que le dimos a las pasiones el jueves pasado, o por la vía del pensamiento y la reflexión. Entonces, todo lo que puede estar presente en el espíritu es la percepción, que va a ser central dentro de lo que es el tratado de Hume. Y va a decir que la percepción se puede dividir en dos grandes, se me dan las manos y por ahí no digo que estoy con el celu, perdón, en dos grandes divisiones, ¿no? A grandes rasgos. Uy, se me cayó el aro, disculpen un segundo. Ahí va. Que son las impresiones y las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre las impresiones y las ideas? Bueno, la diferencia radica en que las impresiones son mucho más vívidas, ¿sí? Son mucho más fuertes, y las ideas son más débiles. ¿Por qué? Porque las impresiones vienen de los sentidos, son imágenes de objetos externos, y las ideas, por ahora, nos interesa saber que son copias de las impresiones. ¿Vieron cuando uno dice, yo puedo probar, que de hecho lo dice un poco Hume, ¿no? Puedo probar una cereza, ¿sí? Y tener una percepción de esa cereza a partir de que tengo una impresión de su sabor, de su color, de su aroma, y de eso luego, a partir de una copia, puedo hacerme una idea de lo que es una cereza, ¿sí? Pero esa idea estará marcada por una cuestión que tiene que ver con una copia de esa impresión. Yo cuando les digo una cereza, ustedes se pueden hacer una idea al respecto, ¿sí? Si nunca la han probado, pero esa idea no será tan vívida y tan fuerte como saborear una cereza. Entonces, el análisis de la relación de causalidad, tenemos en un primer momento esta idea de la definición de percepción, ¿no? Como todo aquello que puede estar presente en el espíritu y que se divide, repito, en impresiones y en ideas. Las impresiones son más fuertes porque se derivan directamente de imágenes de objetos externos, ¿sí? Y las ideas son copias de esas impresiones. Hola, Silvia. Bien, entonces esto es el primer apartado, la primera cuestión que podemos tener en cuenta. Insisto que esto en un momento lo vamos a desmenuzar, así que no se vuelvan loques. Lo segundo que podemos establecer en relación al análisis de la relación de causalidad es un poco lo que decíamos el jueves pasado. ¿Qué decíamos? Decíamos que él analiza la relación entre causa y efecto. ¿De qué modo? Bueno, no nos olvidemos que critica la cuestión de la inducción. Yo les explicaba que la inducción tiene que ver con ¿qué? Con, a partir de lo particular, aclarar que, digamos, a partir de lo particular, inferir lo general, ¿sí? Entonces, lo primero que dice es que la relación causa-efecto se puede dar por contigüidad en el tiempo. En un primer momento tendremos la causa, en un segundo momento tendremos el efecto. Se puede dar por prioridad en el tiempo, es decir que
será mucho más importante la causa que el efecto que esa causa genera, o se puede dar por una conjunción constante entre causa y efecto, es decir, que una causa dará como resultado un efecto. Me parece que cuando recién dije inducción me equivoqué y hablé más de la deducción. La inducción es de lo general a lo particular. Pido disculpas por ese error. Para seguir analizando esta cuestión ligada a la causalidad, ¿qué va a hacer Hume? Va a plantear la existencia de la realidad. ¿Se acuerdan que para Berkeley decíamos que lo real es aquello que se percibe? A partir de que yo lo percibo en mi mente, eso tiene un criterio de realidad. Lo que va a decir Hume es que hay una realidad en lo que se percibe porque creer es concebir, ¿sí? Cuando yo creo ya concibo la existencia de eso en lo que estoy creyendo. Entonces, hay una relación de causa y efecto, ¿sí? En las relaciones mentales. ¿Por qué? Porque hay una conexión necesaria entre causa y efecto, ¿sí? Y las relaciones mentales nos hablan del poder que tiene una causa para producir un efecto, y estoy viendo que Meli me pide que repita la última, y no sé a qué se refiere, Meli, perdón. ¿Qué sería la última, Meli? Bueno, perdón, pero no sé por dónde viene la pregunta. En todo caso, sitúamela y retomamos desde donde te perdiste. Entonces, por un lado tenemos sobre causa y efecto. Ahí va. Bueno, sobre causa y efecto, la relación entre causa y efecto, Hume la establece de tres modos o de tres formas diferentes. La contigüidad en el tiempo, ¿sí? Algo es el efecto es contiguo a la causa es contigua al efecto. La prioridad en el tiempo, es decir, que es más importante la causa que el efecto. Y la conjunción, ¿sí? La conjunción constante entre causa y efecto. Esto le va a llevar a Hume a decir que, por lo tanto, la realidad de lo percibido es... ¿Por qué? Porque para Hume justamente creer es concebir, y por lo tanto lo que podemos decir es que hay una relación causa-efecto también en las relaciones mentales. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una conexión necesaria entre causa y efecto, y hay un poder que se le supone a la causa para generar un efecto. Lo que sí nos va a preguntar, o nos va a invitar a preguntarnos Hume, es si ese poder necesario que vemos en la causa para generar el efecto es algo que se puede comprobar científicamente, o si la inducción, está marcada por el hábito. Recuerdan que yo les decía que Hume plantea que tiene más que ver con las pasiones que con lo científico. ¿Por qué? Porque Hume lo que va a hacer en algún punto es tomar la cuestión del método científico ya planteada por Newton para tratar de plantear ahí voy del fin, para tratar de plantear una forma de hacer ciencia, ¿sí? Que estará regida por la ciencia del hombre, ¿sí? Y que la ciencia del hombre, de manera similar a las ciencias naturales, siguiendo este método científico, servirá de base para el ordenamiento del corpus teórico de las ciencias. Delphi pregunta los tres tiempos. No hay tres tiempos, Delphi. Son tres formas en las que Hume ubica la relación entre causa y efecto, que pueden ser por contigüidad, por prioridad o por conjunción. ¿Sí? No son tres tiempos, sino que son tres formas, tres modos. ¿Sí? Puede ser que haya una causa y un efecto, que sea más importante la causa que el efecto, o que a partir de una causa se dé un efecto. Que eso lo vamos a desglosar. Yo lo que estoy haciendo ahora es tratar de situar por dónde viene la cosa.
en un segundo apartado de lo que es el tratado, o un segundo momento de lo que es el tratado, lo que podemos pensar es que el laburo que va a hacer Hume está más ligado a lo que es la concepción de sujeto y de libertad. ¿Por qué? Porque para Hume el yo no va a ser una sustancia, ¿sí? Sino que va a ser una colección o un sistema de percepciones. La percepción, las percepciones son las que le van a dar entidad al yo. Entonces, el yo va a poseer necesidad y va a poseer también libre albedrío, ¿sí? Pero va a tener también principios de asociaciones de ideas. ¿Cómo se asocian las ideas para Hume? Por semejanza, una idea similar a la otra, por contigüidad, ¿sí? Una detrás de la otra, o por causalidad, es decir, que ante determinada idea da como resultado otra idea, ¿sí? Entonces, nuevamente, el yo no va a ser una sustancia, ¿sí? Sino que va a ser una colección o un sistema de percepciones. Fíjense lo central de la noción de percepción que vemos en Hume. Y ese yo va a poseer necesidades y libre albedrío, es decir, va a poseer necesidades que pueden estar ligadas a lo fisiológico y la posibilidad o no de decidir satisfacerlas y de qué modo, y eso lo vamos a poder armar por estos principios de asociaciones de ideas que pueden estar ligadas a la semejanza, la contigüidad o la causalidad. A grandes rasgos, esa es la división del tratado, y ahora lo vamos a tratar de desglosar un poco. Primero me voy a tomar este mate. Bueno. ¿Qué nos va a decir el amigo Hume? Lo primero que nos va a decir es esto que les traía un poco recién. Que las ciencias del hombre son similares a las ciencias naturales. Esto no lo tenemos que perder de vista, ¿sí? Esta cuestión que ha inaugurado un poco Newton, pero que podemos decir que no está inaugurado porque hay algunos pensadores que vienen anteriores a Newton que fueron muy perseguidos, algunos de ellos incluso llevados a la hoguera y otros obligados a arrepentirse, es tomada, esta cuestión de Newton, del método científico, es tomado por Hume. No nos olvidemos que Hume está en más o menos 1730 trabajando, una cosa así. O sea, a principios del siglo XVIII. Entonces, ¿qué hace Hume? Esto que ubicábamos el jueves pasado. Empieza reconociendo el descrédito de la filosofía, ¿sí? En esto que yo les decía, que critica en algún punto ciertas posiciones en relación a la filosofía, pero no se queda en una mera crítica, sino que va a proponer una alternativa. A ver, ¿qué va a decir? Que solo un conocimiento verdadero de la naturaleza humana, ¿sí? Solo un conocimiento verdadero de la naturaleza humana puede ser fundamento de todas las ciencias. Si yo quiero establecer cuál sería la base de todas las ciencias, para Hume es el conocimiento verdadero de la naturaleza humana, ¿sí? No confundamos las ciencias humanas que plantea Hume con lo que hoy se entiende por ciencias humanas. Vieron que cuando ustedes van sobre todo en la escuela, se enseña esta media pelotudez, ¿no? Perdón por la palabra, pero del árbol de las ciencias, y están las blandas, y están las duras, y las duras son la matemática, la física, y en las blandas están estas ciencias humanas, como la sociología, está también un poco incluida la medicina, la historia, en estas ciencias que no son tan rigurosas. Bueno, no, Hume lo que plantea, con esta idea que yo les daba en relación al yo, como un conjunto de percepciones que pueden ser agrupadas, que tiene necesidad y que tiene libre albedrío, si nosotros podemos sistematizar por la vía del método científico una ciencia del hombre, vamos a tener la base segura para todo el corpus del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque para Hume las ciencias de la naturaleza humana, y anótenlo, naturaleza humana, van a ser el fundamento de las demás ciencias. ¿Por qué? En primera instancia porque se va a fundar en la experiencia y va a aplicar al hombre la misma
el mismo método que Newton utiliza en la naturaleza, que es el método experimental. Pero ¿por qué estoy trayendo esto? Y a ver, ¿por qué la clave estará dentro de las ciencias humanas y no estará dentro de, por ejemplo, las ciencias naturales? Porque si lo que estamos planteando es que el yo está constituido por percepciones y que estamos en una línea similar a la de Berkeley, quizás no tan extrema como que solamente aquello que se percibe con la mente a partir de un percipiente se conoce, pero sí estamos en la idea del empirismo. Entonces, ¿qué mejor que fundar el empirismo dentro de el sujeto que conoce? Y con esto quiero ubicar una última cosa en relación a la contextualización del autor, que no la hicimos y que solamente pasamos por las críticas que establece, que es la siguiente. Hume está en los albores del siglo XVIII, donde estaba esta idea que hoy sabemos que es caduca y que no sirve, pero que en ese momento estaba, de esto de la distancia entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. Entonces había una posibilidad de objetividad científica clara que tenía que ver con que yo puedo conocer el objeto desentendiéndome por completo de las implicancias que ese objeto produce en mí. ¿Pero por qué se desentendían por completo? Porque no existían en ese momento teorizaciones en relación a las implicancias que los objetos o el recorte de determinados objetos generan en el sujeto que conoce. ¿A qué voy con esto? Y capaz que lo dije demasiado rápido. ¿Se acuerdan cuando en la unidad 1 nosotros trabajábamos a Rose y planteábamos todos estos factores que son expulsados a los márgenes y los autores que son dejados de lado para poder establecer una ciencia de la psicología? Y que Rose dice, bueno, hay que tener en cuenta todo esto para hablar de una historia crítica. Bueno, en el caso de Hume, esto ni siquiera es pensado, ¿sí? El hombre puede ir y conocer de manera desinteresada a sí mismo, ¿sí? A su especie y a la naturaleza, por el simple hecho de percibir. ¿Sí? Pensemos que estos autores, desde luego, estoy hablando de inicios del siglo XVIII, son muy anteriores al psicoanálisis, muy anteriores, no hablamos para nada de la idea de la existencia de un inconsciente y mucho menos de un saber no sabido. Ni siquiera hablamos en este momento de la falta de conciencia, no nos olvidemos que estamos en esta idea, ¿no? Yo, percepción. Entonces no hay posibilidad de que haya una fuera de la conciencia. Esto es lo que le permite en algún punto a Hume plantear que a partir del uso del método experimental podemos basar todas las ciencias en el conocimiento del hombre, porque a partir de que me conozco, mejor puedo conocer el resto, ¿sí? Mejor puedo conocer la naturaleza, mejor puedo conocer lo que sea. Entonces, acá es donde él hace como una pequeña interrogación en relación a la lógica, a la moral y a la política, que no nos interesa, pero la vamos a situar brevemente, que es que él dice que la lógica lo que muestra es nuestra capacidad reflexiva, ¿sí? La lógica es la que nos permite establecer algún tipo de facultad razonadora y la naturaleza de nuestras ideas, ¿sí? La lógica nos permite conocer entonces la facultad razonadora y la naturaleza de nuestras ideas. Lo dice de esa manera tan horrible, facultad razonadora. La moral y la crítica van a estar referidas más a nuestros sentimientos y a nuestros gustos. Y la política, Hume la considera como los hombres en sociedad se vuelven dependientes de unos de otros. Todo esto no va a dejar de estar regido por la ciencia del hombre. Todo esto no va a dejar de estar basado en las ciencias del hombre. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo fundamental del tratado de la naturaleza humana de Hume? Lo que podemos responder es que es formar un sistema de ciencias, ¿sí? Fundar un sistema en el cual pueda construirse un sistema científico, cuya base justamente es la ciencia del hombre. Y es por eso que el tratado hace tanto hincapié en la cuestión de las percepciones, las ideas y todo eso, ¿sí? Bueno. Entonces, en primer lugar, Hume postula lo que les acabo de decir.
la ciencia del hombre como similar a las ciencias naturales, pero además como regente, ¿sí? Del programa científico, de la organización científica, de las formas científicas. En segundo lugar, bueno, Hume ya se va a meter un poco, a ver, bueno, vamos a hablar de la ciencia humana, vamos a hablar de la naturaleza humana. Si estamos diciendo que el yo es la sede de las percepciones, ¿sí? O un conjunto de percepciones, lo que él va a hacer es tratar de establecer los elementos del conocimiento. Y ahí nos va a hablar de las percepciones y de los tipos de percepciones, que son las impresiones y las ideas. ¿Bien? Elementos del conocimiento, ¿cuáles son? Percepciones, y dentro de las percepciones, impresiones e ideas. ¿Vieron que yo les dije hace un rato que las íbamos a desmenuzar? No puedo ir escribiendo lo importante, Meli, porque estoy trabajando con ustedes a partir de mi celular, porque la computadora que me prestaban, que era la que se bancaba tirar el vivo, no la tengo más, y la otra que tengo en casa, les soy sincera, tiene un sistema operativo pirateado, entonces no tira vivos en Facebook. Así que lo puedo dictar y puedo decir que los elementos del conocimiento para Hume son las percepciones. Los elementos del conocimiento para Hume son las percepciones, las cuales se dividen en impresiones e ideas. Sí puedo volver también las veces que haga falta, ¿eh? Quédense tranquis, que con eso que también nadie nos apura, nadie nos corre. Bien. Sí, está bien, ponele. Lo que pasa que, bueno, eso pasa cuando uno piratea un sistema operativo. Que lo recomiendo porque los sistemas operativos son tremendamente caros, pero busquen a alguien que no sea mi hermano porque no lo sabe piratear bien. En fin, hablemos de qué es una percepción, que es lo que nos interesa a todos. ¿Qué es una percepción para Hume? Una percepción para Hume es todo aquello que puede estar presente en el espíritu. Repito, todo aquello que puede estar presente en el espíritu. Entonces, los actos y los contenidos del conocimiento son percepciones. Ya sea que vengan de los sentidos, de las pasiones o del pensamiento y la reflexión. Repito, una percepción o las percepciones para Hume tienen que ver con todo aquello que esté presente en el espíritu. Por lo tanto, los actos y los contenidos del conocimiento son percepciones, ya sea que vengan de los sentidos, de las pasiones o del pensamiento y la reflexión. Fíjense cómo acá también podemos marcar una pequeña diferencia con Berkeley. Para Berkeley, una percepción da en algún punto la categoría de existencia, ¿no? Ser es ser percibido por un percipiente. Un percipiente es un sujeto, por lo tanto una persona, y todo aquello que yo no puedo percibir y ustedes tampoco, hay un percipiente supremo que todo lo ve y es Dios. Acá Hume lo que nos dice es todo lo que se hace presente en el espíritu y, por lo tanto, los actos y los contenidos del conocimiento son percepciones. Entonces, las percepciones en Hume se pueden dividir en dos grandes grupos. El primer grupo es el grupo de las impresiones. Y yo les decía que era un grupo que tiene que ver con imágenes de objetos externos, pero también es muy importante poder marcar que las impresiones son mucho más vívidas, más fuertes que las ideas, ¿sí? Pueden ser imágenes de objetos externos, también pueden ser imágenes de sentimientos o de pasiones. Por lo tanto, las impresiones estarán ligadas también a las emociones, ¿sí? De nuevo, imágenes de conocimientos externos, estoy tratando de repetirlo lo más cercano posible a lo que dije recién, que pueden venir de objetos externos, tanto o de sentimientos o de pasiones. Por lo tanto, van a tener una ligación también con las emociones
podemos incluir acá a las sensaciones y a las reflexiones. Ahora, las ideas son copias de esas impresiones. Para que las puedan pensar es cuando uno dice, hacete la idea, ¿no? Hacete la idea de que hay un campo verde con olor a lavanda y a menta y que hay mucho aire fresco y uno ahí ya va teniendo, pero no le llega nunca el olor de la lavanda y el olor de la menta. Distinto es cuando yo les digo, che, qué olor a humo espantoso que hay, están reventando todos los humedales, nos vamos a acabar muriendo todos, y ustedes me dicen, sí, la verdad, que un espanto, no se puede respirar. Aun cuando ahora el olor a humo no está, tiene que ver con algo que ha sido percibido, ¿sí? Las impresiones son cosas que yo percibo del mundo exterior, ¿sí? De los objetos exteriores, pero también están ligadas a las pasiones y a las emociones. O sea, yo cuando recién les hablaba de los humedales me recalenté y se notó incluso en mi tono de voz. Yo le digo, hacete la idea de un campo, o sea, sí, ustedes se hacen a la idea de un campo, pero es algo que es mucho más suave, ¿sí? Y que podemos decir que tiene que ver con una reflexión sobre una pasión o sobre un objeto que no está presente, ¿sí? Entonces, una idea, yo se los ligaba a esta idea de, justamente a esta idea, al hacerse a la idea, a figurarse algo, el figurarse no lo usa Hume como palabra, pero por ahí les sirve para poder pensarlo, son copias, eso sí lo dice Hume, son copias de las impresiones y pueden ser una reflexión sobre una pasión o sobre un objeto que no está presente. Camila pregunta si podría compararse la idea con un recuerdo también. Podemos decir que sí, el recuerdo está basado en una percepción, dependerá de qué tan vívida haya sido esa percepción para ver si ha establecido una impresión o si ha dado lugar a una idea. ¿Por qué digo esto? Porque el recuerdo puede estar más ligado a las impresiones, pero muchas veces cuando yo hablo de un recuerdo ustedes se lo pueden figurar, aunque no lo hayan visto, y eso también les da la pauta de una idea, ¿sí? Bien, genial. ¿Vamos bien hasta acá? Más o menos, dígame qué onda. Yo voy checando la hora, venimos re bien. Bueno, se largó a llover, ojalá se apague el incendio. Bien, ahí van llegando los sí. Perfecto. Bien. Entonces, Hume ya nos dice, qué sé yo, nos dice que la base que la base científica está establecida. Sí, puedes ir un poquito más despacio. Y también me podés decir cuando estoy hablando que vaya más despacio porque me acelero. Eso es uno de los bajones de no tenerles cerca, que es como que yo a veces con verles las caras de susto o de no entender un choto, freno. Pero bueno, si no, tiendo a acelerar. Entonces, hasta acá venimos con la idea de que las ciencias del hombre serán la base de las ciencias, con un método científico, y a partir de ahí, y ya entendiendo qué es un yo, podemos establecer la diferenciación, ¿no?, en los distintos tipos de percepción. O sea que pudimos entrarle a algo de lo que es los elementos fundamentales del conocimiento. Bueno, de acá podemos preguntarnos cuáles son los tipos de conocimiento. Y acá tenemos la crítica esta de la que un poco les introduje el jueves pasado y un poco estábamos tratando de ubicar hoy, ¿no? Esta crítica a la relación entre causa y efecto. Bueno, Hume divide el conocimiento en dos tipos. El conocimiento de hecho y el conocimiento por cuestiones de razón. ¿Sí? Hume divide el conocimiento en dos tipos. Conocimiento de hecho, algo que conozco de hecho,
y el conocimiento que logro por la vía del razonamiento o de las cuestiones de la razón. Nos dice que este último, el conocimiento, profe, si puede ser esto de las impresiones, sea lo que le sirve Freud en el psicoanálisis. Hernán, estoy leyendo, voy de nuevo, puede ser que esto de las impresiones sea de lo que se sirve Freud en el psicoanálisis. Por un lado sí, por un lado no. A ver, Freud no es siglos modernos, pero lo que plantea Freud es que si te estás refiriendo a las huellas némicas, que es lo que entendí, si no, me decís a qué te referías. En caso de que te estés refiriendo a las huellas némicas, podemos decir que Freud no es siglos modernos en el sentido de, en un primer momento, un primer Freud intenta, que es un poco el que vamos a trabajar, establecer algo del criterio científico dentro de lo que es los albores del psicoanálisis y de hecho el inicio del psicoanálisis que intenta tiene una marcación muy cientificista, de la que después afortunadamente se va liberando y a la que va, o sea, a la que va pudiendo ceder en esto de decir, bueno, ya fue, no hagamos ciencia, que otros hagan ciencia. Lacan después va a decir que la psicología haga ciencia, pero bueno, eso no nos importa. ¿Qué pasa? Freud cuando habla de la huella anémica plantea, ¿no?, en algún punto que deja una impresión en el aparato psíquico, en el sentido de que deja una huella, pero no sería esa impresión una percepción, ¿sí? Yo no recuerdo con exactitud tal y como plantea Hume en menor medida y Berkeley en mayor medida como si yo recordara el objeto por completo. De hecho, Freud lo que plantea justamente es que hay algo de eso que se inscribe en el inconsciente, por lo tanto diríamos que no, pero a la vez diríamos que sí, en el sentido de que toma algo de esta idea de impresión, no digamos idea, ¿no? Toma esta cuestión de las impresiones para establecer la posibilidad de que se impriman huellas némicas en el aparato psíquico. No sé si es, o sea, si te estoy respondiendo lo que me preguntaste o si batifruta. Así que decime si es eso lo que me estabas preguntando y si no, decime qué me estabas preguntando y lo pensamos. Pero bueno, mientras tanto, sitúo esta cuestión de los dos tipos de conocimiento. Conocimiento de hecho, conocimiento de razón. O de cuestiones de razón o razonamiento. Esto Hume lo ubica en relación a las cuestiones ligadas a la lógica y a la matemática. Y es el tipo de conocimiento, el primer tipo de conocimiento que Hume critica. ¿Por qué? Porque él, como les decía antes, ¿no?, examina la relación causal y dice, bueno, se trata de tres impresiones, fíjense, ¿no? De tres impresiones. Contigüidad en el tiempo, prioridad temporal de la causa sobre el efecto o conjunción constante entre causa y efecto. Pero lo que dice, que es muy interesante, es que estas tres formas de la relación causal, dice nada, absolutamente nada más podemos saber de la causa al contemplar el efecto. ¿Por qué? Porque solamente la costumbre nos ha llevado a creer que en circunstancias similares se va a producir lo mismo. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que Hume plantea que la relación causa-efecto no es científica o no se puede considerar científica porque lo único que nos indica que ante determinada causa se generará determinado efecto es la repetición, y la repetición Hume la liga a la costumbre. ¿Sí? Yo puedo tener la causa dada, pero no necesariamente se generará ese efecto. ¿Se entiende? Puedo tener una determinada cantidad de causas, pero no necesariamente darán el efecto deseado. Genial, Hernán, que era sobre eso. Entonces, ¿a qué conclusión primera llega Hume? A que los razonamientos sobre las cuestiones de hecho, ¿sí?, el otro tipo de conocimiento que hemos ubicado, se fundan en la relación causal, para que no quiero que se me vuelva el mate, y en la conexión necesaria, pero pero no vamos a tener nunca una impresión de la sensación. A ver, la relación causal, lo único que descubre es la contigüidad espacio-temporal de la prioridad, de la anterioridad de la causa
y la conjunción ante ambas, pero la presencia de la presencia de la causa, nosotros podemos inferir un efecto, ¿no? Yo puedo decir, si hay muchas nubes, va a llover. Pero este inferir, este suponer, es infundado, no tiene fundamentos. ¿Por qué? Porque no hay una conexión necesaria. Puede haber muchas nubes y no llover. Solo la experiencia y la costumbre llevan a inferir eso. Siempre que hay muchas nubes, llueve, pero no necesariamente porque hay muchas nubes va a inferir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hume? Que la razón es incapaz de realizar una inferencia. La que genera una inferencia es la costumbre, ¿sí? La que genera una inferencia es la costumbre. El razonamiento causa-efecto es el que se funda en la experiencia, ¿sí? Es esa experiencia la que nos lleva a nosotros a suponer que siempre se va a actuar así, que eso no va a cambiar, que siempre que haya nubes va a llover, pero no necesariamente cada vez que hay nubes llueve. Entonces, como conclusión final, lo que nos dice Hume es que la experiencia del pasado solamente garantiza el pasado, pero no puede asegurar el futuro. Porque hubo muchas nubes, llovió. Pero que haya muchas nubes no significa que va a llover. Solamente yo puedo suponer que va así, ¿sí? Yo puedo suponer que va a pasar eso. ¿Pero por qué puedo suponer que va a pasar eso? Porque en realidad lo que estoy suponiendo es que el curso de la naturaleza no va a cambiar. El conocimiento de las cuestiones de hecho, para Hume, se basa en una suposición, en esa creencia que está basada en una costumbre. Por eso el conocimiento de las cuestiones de hecho no es necesario, sino que es probable. ¿Por qué? Porque que yo suponga algo sobre el futuro tiene que ver que lo pienso basado o en una costumbre o en un hábito, ¿sí? Porque siempre sucedió así, yo supongo que va a seguir sucediendo así. Entonces, la costumbre, lo que dice Hume, es que es la que guía nuestras vidas y los hábitos son los que generan creencias. Pero esto que parece que es una gran crítica, lo que nos presenta es esta cuestión que es muy fundamental, que no es la razón la que guía la vida, sino la costumbre. Solamente la costumbre es la que va a determinar a la mente, determinarla en el sentido no de que, o sea, es la que va a empujar a la mente a suponer que en el futuro se va a dar algo que va a estar ligado o que va a ser conforme a lo que ha pasado. Esto no lo puede hacer la razón, dice Hume, porque los hábitos adquiridos son los que originan creencias, no la razón. La razón lo que puede hacer en todo caso es justificarla a la creencia, pero la creencia es originada por el hábito. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme si me siguen o si se perdieron mucho. Yo voy a ir chequeando nuevamente la hora. Salimos muy bien de hora. Qué bueno. Voy a hacer otro mate. Bien.
Genial. Bueno, buenísimo que se viene entendiendo. Porque ya con esto podemos ir cerrando un poco al amigo Hume y planteando un poco una reconstrucción de lo que recorrimos hoy. ¿Les parece? Las percepciones, volviendo, para Hume, son todo lo que puede estar en el espíritu y las dividimos a estas percepciones, que son todo lo que puede estar en el espíritu, en dos: en las impresiones y en las ideas. Recuerden que dijimos que las impresiones eran más vívidas y que tenían que ver con objetos externos, y las ideas tenían que ver con copias de esas impresiones. Entonces, hay una similitud con Berkeley. ¿Por qué? Porque el eje, sigue estando en la percepción. Me agarro como unas ganas de estornudar y no lo puedo lograr. Al margen. Entonces, hay una similitud con Berkeley en el sentido de que ambos se basan en la percepción. Pero Hume simplifica muchísimo la cuestión porque él da por hecho la existencia de las ideas. Él ya no habla de una dentro y una afuera, no habla de un ser percipiente y una percepción, no. La idea está, punto, fin. ¿Por qué? Porque el yo, para Hume, directamente es una colección de percepciones que tiene libre albedrío y que tiene necesidades, pero es una colección de percepciones, ¿sí? Que logra asociar estas ideas, ya sea por semejanza, ya sea por contigüidad o ya sea por causalidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos una diferencia muy fuerte con Berkeley, que lo que planteaba era que el ser, la existencia, el ser, es ser percibido por un percipiente que es el hombre y que si ningún hombre puede percibir, o puede ser también, si ningún hombre puede percibir, hay un garante que es ni más ni menos que Dios, que es quien todo lo percibe, ¿sí? Para Hume, para hablar del sistema de ciencias y para hablar del tratado de la naturaleza humana y para hablar incluso, me atrevo a decir, de las percepciones, Dios ya no es necesario. ¿Por qué? Porque coloca a la ciencia y al método científico experimental en el centro de la cuestión y se aplica ese método a las ciencias del hombre, ¿sí? Ese método experimental planteado por Newton se aplica a las ciencias del hombre, que serán las regentes de todo el sistema científico. La ciencia de la naturaleza humana será la regente de todo el sistema científico. Y yo puedo saber del hombre porque puedo saber de las percepciones. Y puedo saber de las percepciones porque el yo está compuesto de percepciones. Porque aquello que conozco ha dejado en mí una impresión y aquello de lo que no conozco me puedo hacer una idea. Incluso una idea abstracta. ¿Se enganchó lo que acabo de decir? Sí, no, más o menos, retomo, como ustedes quieran. Checar ahora. Sí. No tumbes el celular, me lo por favor. Ahí va. Bueno, lo bueno es que la parte de que la profe se le cae el celular es donde terminó Hume. Ahí ya si se pierden, busquen la parte que se cae el celular. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Quieren que retomemos algo? Mientras me van respondiendo, les digo que acá ya estaríamos cerrando la cuestión. Básicamente tenía que conocernos por medio de las percepciones. Sí, conocemos por medio de las percepciones, igual que lo que plantea Berkeley. La diferencia está en que las percepciones no necesariamente estarán garantizadas por un otro divino. ¿Por qué? Porque yo aquello que percibo, digamos, que puedo tocar, que puedo sentir, es una impresión. Pero aquello que me puedo figurar es una idea.
Bien, me alegro que se reentiende. Con esta cuestión estaríamos cerrando lo que es la modernidad. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos pasó lo siguiente. Nosotros trabajamos Aristóteles, en realidad primero Platón, después trabajamos Aristóteles y después pasamos a la modernidad. En el programa, el texto que se continúa es el texto de Castoriadis, Imaginación, Imaginario y Reflexión. ¿Qué sucede? Es un texto que es particularmente complejo, me atrevo a decir que es muy difícil de entrarle. Entonces, la pregunta es cómo acompañarles en esta lectura cuando no puedo, digamos, darme a la posibilidad de laburarlos con ustedes en clase. Entonces, lo que acordamos un poco es acompañar la lectura de Imaginación, Imaginario y Reflexión retornando a Aristóteles. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nosotros planteábamos la imaginación en Aristóteles? Que planteábamos esta idea de que hay una imaginación combinatoria y una fantasía. O sea, que la primera es la de la que nos habla Aristóteles es la imaginación combinatoria. Yo tomo dos elementos o más conocidos, los uno y genero un otro elemento. Y la segunda es la fantasía, que es aquella imaginación que aparece dentro de los sueños, que tienen que ver con ciertas figuras que no tienen mucho sentido y que tiene más que ver con lo visual, si se quiere, con las figuras, con lo que se me aparece, pero que no tiene una significación. ¿Se acuerdan que hicimos esa gran división? Castoriadis lo que va a hacer es tomar esta división entre las dos imaginaciones de Aristóteles y las va a invertir. ¿Qué quiere decir? Castoriadis va a decir que él está de acuerdo con que hay una imaginación combinatoria que no crea nada. Yo creo que esto lo trabajamos cuando trabajamos imaginación en Aristóteles, sino que combina elementos existentes. Yo siempre doy los mismos ejemplos en relación a las criaturas mitológicas. Una sirena es mitad pez, mitad humana, según algún tipo de mitología. Según la mitología más griega es mitad ave, mitad humana. Un minotauro es toro y persona. Si yo les digo cualquier otro ejemplo de cuestiones combinadas, incluso si yo les digo, figúrense un pizarrón fucsia, ustedes se lo pueden figurar a través de la imaginación combinatoria. Combinan un color y un objeto conocido y da lugar a algo que no necesariamente existe, pero me lo puedo imaginar. Usted dice, sí, de una, está esa imaginación combinatoria, pero hay una imaginación fundamental que nace ya con Aristóteles, o que está enunciada ya en Aristóteles y que ha sido dejada de lado, a lo largo de los siglos, que es la imaginación radical. La imaginación radical para Castoriadis es una imaginación que crea ex nihilo, se lo anotan, EX espacio NIHILO, ex nihilo. Eso no lo traduzcamos. Si tendríamos que traducirlo muy a lo bruto, podríamos decir que crea de la nada, pero no es la nada ni como lo entendemos en el psicoanálisis ni como se entiende la nada del universo, ¿sí? Es ex nihilo. ¿Y qué crea? Crea imágenes, crea formas, y un poco más adelante en el texto va a decir que crea significaciones. Pero todo esto que crea de imaginación radical está inconexo, ¿sí? No tiene relación una cosa con la otra, de ninguna manera, y no tiene significación. Es una actividad creadora propia de todos los hombres, y las mujeres, por supuesto, y
las identidades no binarias, eh, que de la cual no tenemos conciencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que una cuestión como esta, que tiene nada más y nada menos que ver con la capacidad creadora humana, propiamente dicha, ha sido dejada de lado durante tantos años? Siglos, 25. Y lo que va a decir es que la imaginación que ha sido alojada por la filosofía a lo largo de los siglos es una imaginación no solamente secundaria en el sentido de como la nombraba recién, sino una imaginación que está subordinada a la razón. Y que el triunfo de la razón, en algún punto, se ha dado porque necesariamente se ha dejado de lado la imaginación radical. Y plantea que esta imaginación radical crea todo el tiempo, ¿sí? Entonces, una capacidad creadora propia de los hombres que crea todo el tiempo. ¿Qué pasa con eso que crea todo el tiempo? Lo que va a decir es que el hombre, ¿se acuerdan que nosotros ubicábamos en relación a Castoriadis como el hombre como un ser inepto para la vida y que decíamos que no tiene forma de poder valerse por sí mismo en lo natural, que ha roto con el instinto? Bueno, y que decíamos que a partir de ahí genera sociedades, que esas sociedades a la vez generan individuos y que planteábamos la existencia de la sociedad como una institución. ¿Se acuerdan que veníamos como por ese lado? Uno de los elementos de esa institución es el imaginario social instituyente. El imaginario social instituyente es, dice Castoriadis, ese colectivo anónimo que funda la sociedad, ¿sí? En el que se apoya la sociedad como institución. ¿Qué sucede? Esta producción propiamente humana de imágenes, formas, y un poco más adelante va a decir contenidos, es tomada por el imaginario social instituyente, y esto es atravesado por el lenguaje, y con estas dos cuestiones, con el lenguaje y con la materia prima que se toma de la imaginación radical, se genera nada más y nada menos que las significaciones imaginarias sociales. ¿Se acuerdan que decíamos que eran significaciones porque significan al mundo? Imaginarias porque no tienen ningún tipo de relación con la realidad, y sociales porque son compartidas. Ahí tenemos la clave del imaginario, porque no tienen ningún tipo de relación con la realidad, porque son imágenes que vienen de la imaginación radical, que no tienen ningún tipo de relación con la realidad. Entonces, ¿cómo es que los hombres tenemos esta imaginación radical y no la tienen otros seres, como por ejemplo los animales? Castoriadis habla de que los animales tienen otro tipo de imaginación, que es una imaginación, sí, ahí lo repito, Lisa, es una imaginación elemental. La imaginación elemental de los animales sirve dentro de su clausura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la clausura del orgánico, que es aquello que es utilizado por los animales para responder al medio y las exigencias del medio? Entonces, la imaginación elemental es lo que les permite solucionar los problemas que se les van dando a lo largo de la vida en el medio, que están ligados a la nutrición, la reproducción y la sobrevivencia, o el sobrevivir.
En el hombre, a partir de la existencia de la psique, esa imaginación elemental es estallada en imaginación radical. Estalla, ¿sí? La psique se ubica como un núcleo oscuro y esa imaginación elemental, perdón, voy de nuevo, la psique se ubica como un núcleo oscuro y esa imaginación radical es la que nos permite generar de nuevo imágenes, y acá voy Elisa. Estas imágenes son tomadas por el imaginario social instituyente, que las atraviesa por el lenguaje y las funda como significaciones imaginarias sociales. ¿Cómo? Dotándolas de sentido. Les dan un sentido. Fíjense qué importante que es la existencia de la imaginación radical, que por un lado es algo de lo que no tenemos conocimiento, pero por otro lado plantea esta cuestión, ¿no? De que es la materia prima para la generación de significaciones imaginarias sociales. No nos olvidemos que las significaciones imaginarias sociales en Castoriadis no solamente significan el mundo, sino que además garantizan la clausura de lo social, ¿no? Esto que le da sentido a las sociedades heterónomas. Entonces, como el hombre genera de nuevo una ruptura con la cuestión evolutiva, lo que dice Castoriadis es que hay un desarrollo monstruoso de la imaginación. El psiquismo humano se vuelve afuncional, es decir, que no es funcional, y el hombre se nos vuelve un animal radicalmente inepto para la vida. No sirve para sobrevivir. Y ahí es donde volvemos a esta cuestión que les decía recién de la necesidad de la sociedad. Ahora, el imaginario social instituyente estará marcado como este colectivo anónimo, que es el que permite fundar las significaciones imaginarias sociales a partir de dotar de sentido el material que viene de la imaginación radical por la vía del lenguaje, pero también es el que funda individuos socializados, ¿sí? Que estos individuos socializados, que son producto de esta sociedad que es una institución, son fragmentos de esa sociedad, pero para Castoriadis son fragmentos totales. ¿Por qué? Porque un individuo será producto de esa sociedad, por lo tanto, lo que yo puedo ver en ese individuo es un fragmento total de esa sociedad, no le va a faltar nada de esa sociedad. Y ahí es donde vemos que la oposición no es entre individuo y sociedad, porque la sociedad genera individuos, sino porque, a ver, el individuo es una creación social, entonces no puedo poner individuo y sociedad. Lo que sí puedo poner es psique y sociedad. ¿Por qué? Porque la psique va a ser puesta en razón por la sociedad. ¿Sí? La sociedad va a tomar este núcleo oscuro y lo va a poner en razón. Le va a dar una significación, o varias, que le van a servir para organizarse en el mundo y le van a servir para su propia sobrevivencia. Entonces, volvemos a esto que veíamos allá hace mucho en antropogenia y en autocreación. La sociedad es una creación humana, pero a la vez es creación en sí misma, porque se autocrea. Y ahí tenemos el ejemplo que decíamos de Atenas, ¿no? Cada sociedad, dice Castoriadis, va a ser una creación específica y siempre va a ser histórica. Siempre va a ser histórica.
Y acuérdense que la sociedad, que está marcada por las instituciones y que tiene su coherencia en las significaciones imaginarias sociales, son creaciones que para Castoriadis son libres y son inmotivadas, propias de este colectivo anónimo. ¿Qué quiero decir con que las instituciones y las significaciones son libres e inmotivadas? Quiero decir que no hay un conjunto de personas dentro de la sociedad que establezcan la razón de ser de esas significaciones. ¿Se acuerdan que cuando lo explicábamos esto yo les planteaba esta idea de Foucault de que el poder es intencional pero no subjetivo? O sea, hay una intención de estas significaciones, que sean de una manera y no de otra, que no puedan ser interrogadas, que la sociedad se mantenga de modo heterónomo. Pero nadie inventó el capitalismo, nadie inventó el colonialismo. Eso es un proceso social complejo que no podemos atribuirle a un grupo de personas. Nadie inventó el patriarcado. ¿Existe? Sí, existe. ¿Sostiene ciertas lógicas? Sí, sostiene ciertas lógicas. ¿Genera determinado tipo de individuo? Sí, desde luego, genera determinado tipo de individuos. ¿Sostiene significaciones imaginarias sociales? Sí. Podemos ser un poquito más, como más provocativos. ¿Esas significaciones imaginarias sociales generan opresión? Sí. ¿Esas significaciones imaginarias sociales fueron pensadas por un grupo de personas? De ninguna manera. Son parte de la creación de un colectivo anónimo que se sostiene a sí mismo. Por eso son tan difíciles de erradicar. No nos olvidemos que cuando yo les presenté a Castoriadis, les decía que él viene de una raigambre ligada al socialismo, pero que rompe con el socialismo de la Unión Soviética. Por lo tanto, si tuviéramos que ubicarlo cercano a algún pensador, y esto lo digo yo, no lo dice Castoriadis, tampoco lo dice la cátedra, yo lo ubicaría más cercano. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Le dimos una vuelta a lo que es la imaginación en relación a lo que nos interesa hacia la cátedra, pero el título es Imaginación, Imaginario y Reflexión. Dijimos que el imaginario social es el que establece las significaciones imaginarias, es el colectivo anónimo. ¿Y la reflexión? Lo primero que nos dice Castoriadis para hablar de la reflexión es ubicar al pensamiento. Y dice que el pensamiento, a diferencia de lo que se nos ocurre, que es como, uy, mirá, yo que puedo pensar y me puedo interrogar, no. El pensamiento está creado porque son, para Castoriadis, las pulsiones bajo coacción social. El pensamiento humano para Castoriadis cae en la clausura, entonces yo puedo pensar solamente aquellas cosas que son pensables en mi sociedad. Sí, ahora decime qué es, Silvia, y lo repito. Entonces, el pensamiento, dice Castoriadis, que está al servicio de las pulsiones bajo coacción. Hay una repetición, porque el pensamiento está marcado y cae bajo la clausura. Yo solo puedo pensar aquello que es concebible para mi sociedad. Por eso prendían fuego gente en la hoguera. Porque no se podía pensar que el mundo fuera redondo, porque no se podía pensar que el universo no gire alrededor del mundo. Julia pregunta qué era lo libre e inmotivado. ¿Qué era lo libre e inmotivado? Déjame pensar 3 segundos. La institución y las sociedades y las significaciones imaginarias sociales son libres e inmotivadas. ¿Sí? Nadie las hace a propósito. Eso significa que son libres e inmotivadas. Las instituciones y las significaciones imaginarias sociales. Entonces, yo solamente retomando puedo pensar bajo las lógicas de la clausura, las instituciones y las significaciones imaginarias sociales del fin. Pero lo que dice Castoriadis es que lo que no se puede es cuestionar lo que está pensado. Lo que está pensado está pensado. ¿Sí?
No puedo cuestionar lo pensado. Entonces, él dice, bueno, pero pará, porque hay un lenguaje. Si hay un lenguaje, se puede preguntar. Pero esas preguntas siempre son acotadas. ¿Acotadas a qué? A la clausura. Volviendo a la idea de esto de la Tierra como una cuestión plana, ¿no? Hasta esta idea de Colón, que bueno, después podemos hablar en otro momento acerca de las teorías en relación a la llegada de los europeos a América, ¿no? Pero bueno, esta idea de que yo puedo decir, la Tierra es plana, ¿por qué? Porque la Tierra está sostenida sobre el lomo de una tortuga gigante. Bien, pero ese lomo de esa tortuga gigante está sostenida sobre 4 elefantes. Esos 4 elefantes están sostenidos. Llega un momento que la pregunta se acota. No puedo preguntarme más. Y aparece el porque sí. El porque sí es la clausura. ¿Por qué? Porque sí. Pero ese porque sí no puede ser ni cuestionado ni cuestionable. El pensamiento entonces es funcional en dos sistemas, en dos niveles. El pensamiento es funcional en dos niveles. Por un lado, satisface las pulsiones y por otro lado, genera equilibrio porque se puede transgredir, pero esa transgresión está codificada. ¿Qué significa eso? En determinadas sociedades está permitido transgredir ciertas cuestiones siempre y cuando eso sea en un marco. Por ejemplo, el carnaval. Y cuando digo carnaval no me refiero solamente al carnaval como lo conocemos. Y si no, les invito un montón a que conozcan el carnaval del colectivo de Murgas de estilo uruguayo Rosarina, que es muy bello. El carnaval tiene que ver con un origen pagano que tenía que ver con el levantamiento de todas las prohibiciones, ¿no? Durante X cantidad de tiempo valía lo que fuera. ¿Vieron la peli La Purga? Bueno, eso. ¿Pero por qué se puede hacer eso? Porque está codificado. Se puede hacer durante un día, durante 2 días, durante un mes. Bueno, no se puede hacer más. Yo no puedo salir otro día que no hay purga a matar gente, porque me van a meter en cana. ¿Sí? Entonces, hay una transgresión permitida, pero siempre y cuando esa transgresión esté codificada de un modo específico. Entonces, imaginación crea la radical. La combinatoria combina. Pensamiento queda como al servicio de la clausura, ¿no? Cae bajo la clausura, queda como al servicio de estas, sí, es genial, de estas formas sociales propias del colectivo anónimo. La reflexión, que es la clave acá, aparece cuando el pensamiento se vuelve sobre sí mismo. Es decir, cuando el pensamiento se interroga a sí mismo y se pregunta no solo sobre el contenido, sino sobre los fundamentos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué puedo matar solamente 2 días? ¿Por qué las mujeres tienen que usar faldas sí o sí? ¿Por qué el mundo no puede ser redondo? ¿Por qué los negros no tienen alma? Lo que se conoció en su momento como la peste del psicoanálisis, vieron esta idea de que Freud venía a América y que le dicen, uy, mira toda la gente que te viene a ver y Freud le dice, no saben que les traemos la peste. La peste tenía que ver con eso, con algo que se propaga y que genera muchísima incomodidad porque lo que hace es cuestionar lo establecido. La reflexión para Castoriadis rompe nada más y nada menos que lo funcional del pensamiento, porque hace que el pensamiento se interrogue, ¿sí? Incluso en sus transgresiones. Implica el funcionamiento de la imaginación radical y la ruptura de la clausura. La reflexión es la que nos permite interrogar las significaciones imaginarias sociales que generan clausura en lo social. Entonces, por la vía de la reflexión el pensamiento se vuelve objeto de sí mismo y el sujeto puede empezar a desprenderse de aquellas certezas conscientes. Y ahí es donde Castoriadis plantea que se plantea el ser como puramente imaginario
pero sí dice que es una actividad que todavía no es ni segura ni determinada, digamos, no es tan fácil de llevar a cabo la reflexión. ¿Me siguieron hasta acá? Porque esto es lo que más me interesa, que ustedes puedan trabajar en relación a imaginación, imaginario y reflexión, y si quieren, desde luego, podemos darle todas las vueltas que ustedes quieran, sobre todo cuando puedan acercarse a la lectura del texto. A mí no me va a molestar de ningún modo que ustedes me digan un día por WhatsApp o por Facebook: profe, leí imaginación, imaginación y reflexión, entendí un choto, juntémonos, listo, dale, nos juntamos y lo vemos, porque es un texto complejo. ¿Pero se entendió más o menos? Y de paso chequeo la hora. Bien, estamos genial. Salió un granito. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Más o menos. Bueno, mientras tanto les voy adelantando que para el próximo encuentro del jueves que viene lean a Freud, ¿sí? El análisis, sí, es mucha info, Delphi, la podemos retomar todo lo que quieran, si quieran vuelvan a ver este vivo si a ustedes les sirve. Lean un toquecito el texto, sáquense las dudas y lo vemos bien. Cuando hablaba del imaginario social instituyente, el imaginario social instituyente es el colectivo anónimo, ¿sí? Es el que toma el lenguaje para la creación de significaciones imaginarias sociales. Toma dos elementos fundamentales: el lenguaje y el material producido por la imaginación radical. Silvia dice un ejemplo de una significación imaginaria social: niño, Dios, dinero, pecado, trabajo, mujer. Fíjense cómo son cuestiones que van cambiando, esclavo, que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Si les parece, yo lo que les propongo es esto. La semana que viene vemos a Freud, como el texto es relativamente sencillo, cortito y divertido. Nos vamos a tomar un momento al principio o al final, cuando ustedes quieran, y sacamos todas las dudas y evacuamos todas las dudas. ¿Les parece? Y le damos la vuelta completa. Genial, ahí van llegando los sí. Buenísimo. Bueno, gente, nos vemos jueves que viene, 19:30, con el texto de Freud. Si hace falta rever esta cuestión, la volvemos a rever, no hay ningún problema. Cualquier duda me escriben y, como siempre, se cuidan. Un abrazo grande y espero que en algún momento nos veamos en vivo y en directo. Un abrazo. Mucha suerte.